Hay algo que anhela tu corazón en este momento, algo que no siempre puedes expresar con palabras. Es ese deseo profundo de saber que no estás sola, que en medio del ruido de la vida existe una voz que te conoce, que te llama por tu nombre, que quiere hablarte. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿me escucha Dios? ¿Cómo puedo saber que es su voz? No estás sola en esa pregunta, pero hoy quiero decirte algo que transformará tu caminar. Dios no solo quiere que lo escuches, Él anhela comunicarse contigo. No es una comunicación distante o complicada, es íntima, personal, real. Y si tu corazón está sediento de esa cercanía, si anhelas discernir su voz en medio de todas las voces, entonces este mensaje es para ti, porque no vine a darte técnicas. Vine a mostrarte el camino hacia una intimidad que cambiará todo. Respira profundo. El Espíritu Santo está aquí ahora. Cuando pienso en el acto de escuchar a Dios, no puedo evitar volver a ese momento extraordinario registrado en el libro de Samuel. Era una época oscura en Israel, una época donde la palabra del Señor escaseaba, donde las visiones no eran frecuentes. El sacerdote Elí ya estaba viejo, sus ojos apenas podían ver. Y en ese contexto de sequedad espiritual, había un niño llamado Samuel, durmiendo en el templo del Señor cerca del arca del pacto. En medio de la noche, una voz lo llamó, Samuel, Samuel. Y él corrió hacia Elí pensando que era el anciano sacerdote quien lo llamaba. Pero Elí no lo había llamado. Esto sucedió 3 veces. Y la Escritura nos dice algo que me estremece cada vez que lo leo. Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. 1 Samuel 3:7. ¿Te das cuenta? Samuel estaba en el lugar correcto, en el templo, cerca de la presencia de Dios, pero no reconocía su voz. Y ahí está la realidad para muchos de nosotros. Podemos estar en la iglesia, en la oración, en la lectura de la palabra, y aún así no reconocer cuando Dios nos habla. No porque Él no esté hablando, sino porque no hemos aprendido a discernir su voz. Finalmente, Elí, en su sabiduría, comprendió lo que estaba sucediendo y le dijo a Samuel, «Ve y acuéstate, y si te llama dirás, habla, Señor, porque tu siervo oye». Y cuando Dios llamó de nuevo, Samuel respondió, y esa noche comenzó un ministerio profético que marcaría a una nación entera. Quiero que comprendas algo fundamental. Aprender a escuchar a Dios no es un privilegio reservado para profetas o personas especialmente espirituales. Es el derecho de nacimiento de cada hijo e hija de Dios. Jesús mismo dijo, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Juan 10:27. No dijo algunas de mis ovejas, o las más dotadas de mis ovejas. Dijo, mis ovejas. Si le perteneces, tienes la capacidad de escuchar su voz. Pero esa capacidad necesita ser cultivada, desarrollada, afinada. Así como un músico aprende a distinguir las notas, así como una madre reconoce el llanto de su bebé entre 1000, tú puedes aprender a reconocer la voz de tu Padre Celestial. El primer paso para aprender a escuchar a Dios es algo que puede parecer obvio, pero que es profundamente revolucionario. Tienes que creer que Él quiere hablarte. Hay tantas personas que viven con la idea de que Dios es distante, silencioso, inaccesible. Piensan que Dios solo habla a través de eventos sobrenaturales dramáticos o que sus comunicaciones están reservadas para momentos de crisis extrema. Pero la verdad es que Dios es un Padre que anhela la comunión con sus hijos. Desde el principio, en el jardín del Edén, leemos que Dios caminaba y hablaba con Adán y Eva en el fresco del día. Esa comunión, esa conversación íntima, siempre ha sido el deseo del corazón de Dios. El problema no es que Dios no hable. El problema es que nosotros no escuchamos. Vivimos en un mundo de ruido constante. Desde el momento en que despertamos hasta que cerramos los ojos por la noche, estamos bombardeados por voces. Las noticias, las redes sociales, las opiniones de otros, nuestros propios pensamientos ansiosos,
las demandas del día. Y en medio de todo ese ruido, la voz suave y apacible de Dios puede ser fácilmente ahogada. No porque no tenga poder, sino porque nosotros no hemos creado el espacio para escucharla. Cuando el profeta Elías estaba en la cueva del monte Horeb, esperando un encuentro con Dios, hubo un gran viento que rompía las montañas, pero Dios no estaba en el viento. Luego hubo un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y después del fuego, un silbo apacible y delicado. Y ahí estaba Dios. Era Reyes 19, 11, 12. ¿Ves el patrón? Dios puede hablar en lo dramático, pero más frecuentemente habla en lo íntimo, en lo suave, en lo apacible. Y para escuchar ese silbo delicado, necesitas silencio. Necesitas quietud. Necesitas desacelerar. Vivimos en una cultura que glorifica la actividad constante, que te hace sentir culpable por tomar momentos de quietud. Pero yo te digo que si quieres escuchar a Dios, tienes que hacer de la quietud una prioridad. El salmista escribió: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Salmos 46:10. No es casualidad que la quietud y el conocimiento de Dios estén conectados. Es en la quietud donde tu espíritu se sintoniza con su espíritu. Es en el silencio donde puedes discernir su voz por encima de todas las demás. Pero aquí está el desafío. El silencio puede ser incómodo. Cuando dejas de llenar cada momento con actividad y ruido, te enfrentas a ti misma. Te enfrentas a tus pensamientos, a tus miedos, a tus dudas. Y muchas veces preferimos el ruido porque nos protege de esa confrontación interna. Pero amada, Dios quiere encontrarse contigo en ese lugar vulnerable. Él no teme a tu caos interno. Él no se aleja de tus preguntas o tus luchas. De hecho, es precisamente en esos lugares donde su voz puede traer sanidad, claridad y paz. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Si le das el espacio, si creas momentos intencionales de quietud en tu día, aunque sean solo 10 minutos al principio, verás cómo comienza a cambiar tu capacidad de escucharlo. Aprender a escuchar a Dios también requiere que conozcas su carácter, porque cuando no conoces cómo es Él, puedes confundir cualquier pensamiento o sentimiento con su voz. Hay voces que te condenan, que te llenan de vergüenza, que te paralizan con miedo. Esas no son la voz de Dios. Jesús dijo: «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Juan 10:10. La voz de Dios siempre te dirige hacia la vida, hacia la esperanza, hacia su verdad. Puede confrontarte, sí. Puede convencerte de pecado, sí. Pero siempre con el propósito de restauración, nunca de destrucción. La convicción del Espíritu Santo es específica y viene acompañada de un camino hacia la libertad. La condenación es vaga, pesada y te deja sin salida. Aprende a distinguir entre las dos. Conocer el carácter de Dios significa sumergirte en su palabra. La Biblia es la revelación escrita de quién es Él, de cómo piensa, de cómo actúa, de lo que valora. Cuando llenas tu mente y tu corazón con las Escrituras, comienzas a reconocer su voz más fácilmente porque ya conoces su lenguaje. Es como cuando has estado casada por muchos años. Conoces las expresiones de tu esposo, sabes cómo piensa, puedes anticipar sus reacciones. Así es con Dios. Mientras más tiempo pasas en su palabra, más familiar se vuelve su voz. Y aquí está algo hermoso. Dios nunca te dirá algo que contradiga su palabra escrita. Nunca. Su espíritu y su palabra siempre están en perfecta armonía. Así que si sientes que Dios te está dirigiendo en una dirección que va contra las Escrituras, puedes estar segura de que no es su voz. Hay algo más que quiero que entiendas sobre aprender a escuchar a Dios. Requiere humildad. Samuel tuvo que decir: «Habla, Señor, porque tu siervo oye». Reconoció su posición. Él era el siervo. Dios era el Señor.
Y hay algo poderoso en esa postura. Cuando vienes a Dios con una agenda fija, demandando que confirme tus planes, es difícil escuchar su voz. Pero cuando vienes con un corazón abierto diciendo, Señor, no mi voluntad, sino la tuya, entonces tus oídos espirituales se abren de una manera nueva. La humildad te permite recibir incluso cuando la respuesta no es lo que esperabas. Te permite ser corregida, redirigida, transformada. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer en ti. No solo hablarte, sino moldearte, formarte, llevarte más profundo en Él. Porque escuchar a Dios no es solo recibir información, es entrar en relación, en intimidad, en transformación. Y esa transformación comienza con un corazón humilde que dice, Señor, estoy lista para escuchar, incluso si lo que me dices me desafía o me incomoda. Ahora quiero llevarte más profundo en esta verdad de escuchar a Dios. Porque una cosa es saber que Dios quiere hablarte y otra cosa completamente diferente es entender cómo Él habla. Y aquí está algo que muchos no comprenden. Dios habla de múltiples maneras. No está limitado a un solo canal de comunicación. Él es infinitamente creativo y conoce exactamente lo que necesitas escuchar y cómo necesitas escucharlo en cada etapa de tu vida. A veces habla a través de su palabra escrita, iluminando un versículo que has leído 100 veces, pero que de repente cobra vida de una manera nueva, aplicándose directamente a tu situación. Otras veces habla a través de esa convicción interna profunda, ese saber en tu espíritu que no viene de tu lógica o razonamiento, sino de un lugar más profundo. Puede hablar a través de circunstancias, abriendo o cerrando puertas de maneras que solo pueden ser su mano. Puede hablar a través de otras personas, usando las palabras de un amigo, un pastor, incluso un extraño para confirmar lo que ya ha estado sembrando en tu corazón. En el libro de Job, Eliú dice algo profundo. Por cierto, Dios habla una y otra vez, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Job 33, 14, 16. ¿Captas eso? Dios habla una y otra vez. El problema no es su silencio. El problema es nuestra incapacidad para percibir. Él está constantemente comunicándose, constantemente invitándonos a la conversación. Pero necesitamos desarrollar sensibilidad espiritual para reconocer sus diferentes formas de hablar. Y esa sensibilidad no viene de la noche a la mañana. Se cultiva con el tiempo, con la práctica, con la intencionalidad. Permíteme hablarte sobre la palabra escrita de Dios, las Escrituras. Esta es la forma primaria y más confiable de escuchar a Dios. La Biblia no es solo un libro antiguo lleno de historias religiosas. Es la palabra viva y activa de Dios. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Viva y eficaz. No muerta, no obsoleta, no irrelevante, viva. Eso significa que cuando abres las Escrituras no estás simplemente leyendo palabras en una página. Estás entrando en un encuentro con el Dios viviente que inspiró esas palabras y que quiere usarlas para hablarte hoy, en tu situación específica, con tu necesidad específica. Pero aquí está el secreto que muchos pierden. No se trata solo de leer la Biblia, se trata de meditar en ella, de rumiarla, de permitir que penetre profundo en tu ser. El salmista escribió, «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche». Salmos 1:1-2. Meditar de día y de noche, eso no significa que estés leyendo la Biblia cada minuto del día, pero sí significa que las verdades de la Escritura están constantemente en tu mente, en tu corazón, dando forma a tus pensamientos y decisiones.
Cuando meditas en la palabra, cuando la repites, cuando la masticas espiritualmente, algo sucede. Comienza a arraigarse en ti. Se vuelve parte de tu ADN espiritual. Y entonces, en momentos inesperados, el Espíritu Santo trae a tu memoria exactamente el versículo que necesitas para esa situación. He visto esto una y otra vez en mi propia vida. En momentos de duda, cuando todo parecía oscuro y sin esperanza, de repente una escritura que había leído meses o incluso años atrás venía a mi mente con una claridad y poder abrumadores. No era solo un recuerdo, era Dios hablándome directamente a través de su palabra, recordándome sus promesas, su fidelidad, su carácter inmutable. Y esos momentos me salvaron. Me mantuvieron firme cuando todo en mí quería rendirse. Porque cuando Dios habla a través de su palabra, hay una autoridad, una certeza, una paz que ninguna otra cosa puede dar. Puedes dudar de tus sentimientos, puedes cuestionar tus pensamientos, pero cuando Dios habla a través de las Escrituras, tienes un fundamento sólido sobre el cual pararte. Pero Dios también habla a través de esa voz interna, ese testigo interior del Espíritu Santo. Jesús prometió, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. El Espíritu Santo vive dentro de ti si has entregado tu vida a Cristo. Y Él no está mudo. Está constantemente guiándote, instruyéndote, advirtiéndote, animándote. A veces es una convicción profunda sobre una decisión que necesitas tomar. A veces es una paz inexplicable en medio de la tormenta. A veces es una inquietud en tu espíritu cuando algo no está bien, aunque todo parezca estar bien en la superficie. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay un testimonio, una comunicación entre su espíritu y el tuyo. Es sutil, es delicado, pero es real y es poderoso. Aprender a discernir esa voz interna requiere práctica y sensibilidad, porque tu propia mente también produce pensamientos. Tus emociones también crean impulsos. Y a veces, lo que piensas que es la voz de Dios es realmente tu propio deseo o tu propio miedo hablando. ¿Cómo distingues? Aquí hay algunas claves que he aprendido a lo largo de los años. La voz de Dios produce paz, incluso cuando te desafía. Produce claridad eventualmente, aunque al principio puedas no entender todo. Es consistente con su carácter y su palabra. No te apresura a tomar decisiones impulsivas, sino que te da tiempo para procesar y confirmar. Y aquí está algo importante. La voz de Dios a menudo te saca de tu zona de confort, pero nunca te lleva a violar sus principios. Si sientes que Dios te está pidiendo hacer algo que contradice la Escritura o que requiere que comprometas tu integridad, puedes estar segura de que no es su voz. También quiero hablarte sobre cómo Dios habla a través de circunstancias. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. A veces Dios habla cerrando puertas, y aunque eso puede ser doloroso, es una forma de protección y redirección. Otras veces Él abre puertas que nunca imaginaste, creando oportunidades que solo pueden ser explicadas por su intervención soberana. Aprender a leer las circunstancias requiere sabiduría. No toda puerta cerrada es Dios diciendo no. A veces es Dios diciendo todavía no, o no de esta manera. No toda puerta abierta es una invitación de Dios. A veces es una prueba, o incluso una trampa del enemigo. Por eso necesitas la confirmación del Espíritu Santo y la palabra de Dios, trabajando juntos con las circunstancias. Recuerdo una ocasión en mi propia vida donde enfrenté una decisión importante. Había una oportunidad que parecía perfecta en papel. Tenía sentido lógico. Otras personas me animaban a tomarla. Pero cada vez que oraba al respecto, no tenía paz. Era como si algo dentro de mí dijera, espera. Y yo luché con eso porque no tenía una razón lógica para dudar. Pero finalmente, decidí honrar esa falta de paz, confiando que era la guía del Espíritu Santo. Meses después,
quedó claro que si hubiera tomado esa oportunidad, habría sido un desastre. Dios, en su misericordia, me protegió a través de esa inquietud interna, aunque en el momento no entendía por qué. Y eso me enseñó a confiar más en su guía, incluso cuando no tiene sentido inmediato. Dios también habla a través de otras personas. Proverbios 11:14 nos dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Nota que no dice en un consejero hay seguridad, sino en la multitud de consejeros. Dios puede usar la sabiduría colectiva de personas piadosas en tu vida para confirmarte su voluntad. Pero aquí está la clave. Deben ser personas que conocen a Dios, que aman su palabra, que tienen un caminar auténtico con Él. No cualquier opinión califica como consejo piadoso. Y aún con buenos consejeros, tú eres responsable de llevar todo lo que escuchas de vuelta a Dios en oración y medida con su palabra. No delegues tu discernimiento espiritual a otros. Recibe su input, valora su perspectiva, pero finalmente busca la confirmación del Espíritu Santo en tu propio corazón. Hay algo más sobre escuchar a Dios que necesito decirte. Requiere paciencia. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, claridad al instante. Pero Dios no siempre trabaja según nuestro cronograma. A veces Él te hace esperar. No porque sea cruel o indiferente, sino porque el proceso de espera es parte de lo que Él quiere hacer en ti. En la espera, tu fe es refinada. En la espera, tus prioridades son reordenadas. En la espera, aprendes a confiar en Él por quién es Él, no solo por lo que puede darte. El profeta Habacuc escribió: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. No interpretes su silencio temporal como abandono. No asumas que porque no has escuchado inmediatamente Él no está trabajando. A veces, el silencio de Dios es su respuesta. Te está enseñando a descansar en lo que ya te ha revelado, a caminar por fe y no por vista, a confiar en su fidelidad probada en lugar de buscar constantemente nuevas confirmaciones. Y cuando finalmente habla después de un periodo de silencio, lo que dice tiene un peso y una claridad que no habrías podido recibir antes. Porque Él no solo te está dando una respuesta, te está preparando para recibirla, procesarla y caminar en ella. El Espíritu Santo está aquí ahora, enseñándote a esperar con expectativa, a escuchar con paciencia, a confiar con fe inquebrantable. Ahora que hemos establecido que Dios habla de múltiples maneras y que necesitamos desarrollar sensibilidad espiritual para escucharlo, quiero llevarte a una verdad que es fundamental pero a menudo malentendida. Escuchar a Dios requiere obediencia. No puedes separar el escuchar del obedecer. De hecho, tu disposición a obedecer lo que ya has escuchado determina cuánto más Dios te revelará. Jesús dijo algo radical en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Ves la conexión? Guardar sus mandamientos resulta en manifestación. La obediencia abre la puerta a la mayor revelación. Piénsalo de esta manera. Si Dios te habló hace 6 meses sobre perdonar a alguien que te hirió, y tú has estado ignorando esa palabra, resistiéndola, posponiendo la obediencia, ¿por qué esperarías que Él te dé nueva dirección sobre otros asuntos? No es que esté castigándote reteniéndose. Es que Él sabe que hasta que no des el paso de obediencia en lo que ya te mostró, no estás lista para lo siguiente que quiere revelarte. La obediencia no es meramente seguir reglas. Es la expresión tangible de tu confianza en Dios. Cuando obedeces estás diciendo: Señor, confío en que tu camino es mejor que el mío, aunque no entienda completamente. Confío en que tus mandamientos son para mi bien, no para mi carga.
Confío en tu corazón hacia mí. Y aquí está algo poderoso. La obediencia rápida, la obediencia sin demora tiene un poder especial. Cuando Samuel era niño y finalmente escuchó la voz de Dios, su respuesta fue inmediata. Habla, Señor, porque tu siervo oye. No dijo, déjame pensarlo. No dijo, necesito analizar esto primero. No dijo, volveré a ti cuando me convenga. Respondió de inmediato, y esa disposición a responder rápidamente marcó su vida. Se convirtió en alguien a quien Dios podía hablar regularmente porque sabía que Samuel no solo escucharía, sino que también actuaría sobre lo que escuchaba. Primera de Samuel 3:19 nos dice, y Samuel creció, y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ninguna de sus palabras cayó a tierra porque Samuel las recibía y las obedecía. Ahora, sé que la obediencia puede ser difícil. A veces lo que Dios te pide va contra tu lógica humana. A veces te pide que des cuando apenas tienes suficiente. Te pide que perdones cuando cada fibra de tu ser grita por justicia. Te pide que esperes cuando todo en ti quiere actuar. Te pide que hables cuando prefieres permanecer en silencio, o que calles cuando quieres defenderte. Y en esos momentos, cuando su palabra choca con tu voluntad, es cuando realmente se prueba tu fe. Porque la fe verdadera no es solo creer que Dios existe, es confiar en Él lo suficiente como para hacer lo que dice, incluso cuando no tiene sentido en el momento. Pero aquí está la belleza de la obediencia. Cuando obedeces a Dios, incluso cuando es costoso, siempre descubres que su camino era mejor. Siempre. Puede que no lo veas inmediatamente. Puede tomar semanas, meses, incluso años para que la sabiduría de su dirección se haga evidente. Pero invariablemente, cuando miras hacia atrás, ves su mano, su protección, su provisión, su plan perfecto desarrollándose. Y esa historia de fidelidad construye tu confianza para la próxima vez que te pida algo difícil. Empiezas a acumular un registro personal de su fidelidad, un testimonio interno que dice, Él fue fiel antes, Él será fiel de nuevo. Déjame contarte sobre Abraham, ese gigante de la fe. Dios le habló y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Nota que Dios no le dio todos los detalles, no le mostró un mapa, no le explicó el plan completo, simplemente le dijo, ve. Y Hebreos 11:8 nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Esa es la esencia de la obediencia de fe. Dar el siguiente paso aunque no veas toda la escalera. Y esa disposición de Abraham a obedecer sin tener todas las respuestas lo convirtió en el padre de la fe, el amigo de Dios, a través de quien todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y cuando tú das el paso de obediencia, por pequeño que parezca, Él se mueve. Él honra tu fe. Él confirma su palabra. Él hace lo que solo Él puede hacer, pero requiere que tú hagas tu parte. No puedes quedarte sentada esperando que todo caiga perfectamente en su lugar antes de moverte. La obediencia a menudo precede a la claridad total. Das el primer paso en la oscuridad y entonces Él enciende la luz para el siguiente paso. Y así avanzas paso a paso, aprendiendo a confiar en Él más profundamente con cada acto de obediencia. Ahora, también necesito hablarte sobre lo que bloquea nuestra capacidad de escuchar a Dios, el pecado no confesado. El salmista escribió, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmos 66, 6, 18. El pecado crea una barrera entre tú y Dios, no porque Él deje de amarte, sino porque el pecado endurece tu corazón, nubla tu discernimiento espiritual, crea estática en la línea de comunicación. Es como tratar de escuchar una estación de radio cuando hay mucha interferencia.
La señal está ahí, pero no puedes recibirla claramente. Y la solución es simple, aunque no siempre fácil. Confesión sincera y arrepentimiento genuino. Primera de Juan 1:9 nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no espera que seas perfecta antes de acercarte a Él, pero sí espera honestidad, humildad, un corazón quebrantado que reconoce su necesidad de su gracia. Cuando vienes a Él con esa postura, cuando confiesas específicamente lo que has hecho mal, cuando te arrepientes genuinamente y buscas cambiar de dirección, Él no solo perdona, Él restaura. Limpia tu conciencia, renueva tu comunión con Él, y de repente puedes escucharlo de nuevo. Las líneas de comunicación se abren. Su voz se hace clara otra vez. A veces el pecado que nos bloquea no es algo dramático. No es adulterio o robo o asesinato. A veces es resentimiento que has estado alimentando. Es chisme que has estado compartiendo. Es orgullo que has estado justificando. Es materialismo que has estado priorizando sobre tu relación con Dios. Es cualquier cosa que hayas puesto entre tú y Él. Cualquier cosa que compita con Él por el lugar número 1 en tu corazón. Y Dios, en su amor, te confrontará sobre eso, no para avergonzarte, sino para liberarte, porque Él sabe que mientras ese pecado esté ahí, mientras ese ídolo esté en tu corazón, tu capacidad de escucharlo estará comprometida. También hay algo más que necesita ser dicho. Aprender a escuchar a Dios requiere que te desconectes de otras voces que compiten por tu atención. Vivimos en una era de sobrecarga de información. Todos tienen una opinión, todos tienen un consejo. Las redes sociales nos bombardean con mensajes sobre cómo deberíamos vivir, qué deberíamos valorar, quiénes deberíamos ser. Y si no eres intencional, puedes llenarte tanto de las voces del mundo que no queda espacio para la voz de Dios. Romanos 12:2 nos advierte: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar tu entendimiento significa ser selectiva sobre lo que permites entrar en tu mente y corazón. Significa establecer límites saludables con los medios, con las relaciones tóxicas, con cualquier fuente de influencia que te aleje de Dios en lugar de acercarte a Él. No puedes llenar tu mente con contenido mundano, negativo o impío durante horas cada día, y luego esperar tener claridad espiritual. Lo que consumes te forma. Lo que miras, lo que escuchas, lo que lees, todas esas cosas moldean tu manera de pensar y por lo tanto tu capacidad de discernir la voz de Dios. Si quieres escucharlo más claramente, necesitas crear espacio mental y emocional para Él, lo cual a veces significa decir no a cosas que pueden no ser malas en sí mismas, pero que están ahogando su voz en tu vida. Y aquí está algo que puede sorprenderte. A veces, Dios te habla a través de tiempos difíciles, a través del desierto, a través del valle. No siempre habla en la montaña de la victoria. A menudo sus palabras más transformadoras vienen en los lugares más oscuros. Cuando estás en el valle, cuando todo ha sido despojado, cuando no tienes ningún otro lugar a donde acudir, es cuando a menudo escuchas su voz con mayor claridad. Porque en el desierto, las distracciones desaparecen. En el valle, las cosas superficiales pierden su atractivo. Y de repente, lo único que importa es Él. Y ahí, en ese lugar de desesperación y dependencia total, Él te encuentra. Él te habla. Él se revela de maneras que nunca experimentaste cuando la vida era cómoda y fácil. El Espíritu Santo está aquí ahora, invitándote a un nuevo nivel de obediencia, a una nueva profundidad de escuchar. Está convenciéndote suavemente de cualquier cosa que esté bloqueando tu comunión con el Padre. Y Él te está llamando a responder, no mañana, no cuando te sientas lista, sino ahora. Porque cada momento de demora es un momento perdido de intimidad con el Dios que te ama más de lo que puedes comprender.
No soy yo, es Él. Y Él está esperando tu respuesta. Quiero hablarte ahora sobre algo que puede cambiar completamente tu experiencia al escuchar a Dios: la importancia de llevar un registro. Sé que puede sonar simple e incluso mundano, pero hay un poder extraordinario en escribir lo que Dios te ha hablado. Habacuc 2:2 dice: «Y el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella». Escribir lo que Dios dice no es solo para tu memoria, es un acto de fe, una declaración de que lo que Él dijo importa, que lo estás tomando en serio, que vas a recordarlo y actuar sobre ello. Cuando escribes lo que sientes que Dios te ha hablado, ya sea una escritura que cobró vida, un pensamiento durante la oración, una convicción en tu espíritu, algo sucede. Se vuelve tangible. Ya no es solo un sentimiento vago o una idea pasajera. Es algo concreto a lo que puedes volver. Y hay momentos, especialmente en tiempos de duda o confusión, cuando necesitas regresar a lo que Dios ya te dijo. Cuando las circunstancias gritan una cosa, pero el registro de su palabra a ti dice otra, tienes algo sólido en lo cual pararte. Es como cuando los israelitas levantaron piedras conmemorativas después de cruzar el Jordán. Esas piedras eran un recordatorio tangible de lo que Dios había hecho, algo a lo que podían señalar y decir: aquí, en este lugar, en este momento, Dios fue fiel. Tu diario espiritual, tu registro de lo que Dios te ha hablado, se convierte en tu colección de piedras conmemorativas. Y cuando lees lo que escribiste hace meses o años, a menudo te asombras de cómo Dios cumplió exactamente lo que prometió, aunque en el momento no podías ver cómo sería posible. Eso fortalece tu fe, construye tu confianza en su fidelidad, te da valentía para creer por cosas aún mayores, porque si Él fue fiel en eso, será fiel en esto también. El registro no es solo sobre el pasado, es combustible para tu fe presente y futura. Pero escribir lo que Dios dice también te hace más cuidadosa, más atenta. Cuando sabes que vas a escribirlo, prestas más atención, te vuelves más intencional en tu tiempo con Él. No es solo un ejercicio religioso que cumpliste, es un encuentro del cual sales con algo específico, algo que puedes aplicar, algo que cambia cómo vives ese día. Y con el tiempo, mientras construyes este registro, comienzas a ver patrones, comienzas a ver cómo Dios te habla específicamente a ti. ¿Qué métodos usa más frecuentemente contigo? ¿Qué temas sigue resaltando en tu vida? Y ese entendimiento te ayuda a discernir su voz con mayor claridad en el futuro. Ahora quiero llevarte a algo que es absolutamente esencial si realmente quieres aprender a escuchar a Dios. Tienes que crear ritmos consistentes de encuentro con Él. No puedes vivir de encuentros esporádicos y esperar desarrollar un oído afinado para su voz. Imagina intentar conocer a alguien solo viéndolo una vez cada pocas semanas. Nunca desarrollarías intimidad real. Nunca aprenderías sus matices, sus patrones de comunicación, sus expresiones sutiles. Es lo mismo con Dios. La consistencia es clave. El salmista escribió: «Oh Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré». Salmos 63:1. De madrugada. No ocasionalmente. No cuando sea conveniente, de madrugada, con intencionalidad y prioridad. Ahora, no estoy diciendo que tienes que levantarte a las 5 de la mañana si eso no funciona para tu vida. El punto no es la hora específica. El punto es la prioridad y la consistencia. ¿Cuándo es tu mejor momento? ¿Cuándo está tu mente más clara, tu corazón más abierto, tus distracciones más mínimas? Para algunas personas, es temprano en la mañana antes de que el día comience a hacer demandas. Para otras, es tarde en la noche cuando la casa finalmente está en silencio. Lo que importa es que establezcas un tiempo regular, un lugar específico si es posible, donde te encuentras con Dios intencionalmente. No es legalismo, es sabiduría. Es reconocer que las cosas que no planificamos rara vez suceden, especialmente en nuestras vidas ocupadas.
Y cuando te encuentras con Él, ven con expectativa. No vengas simplemente a cumplir un deber religioso. Ven creyendo que Él tiene algo que decirte, algo que quiere revelarte, algo que quiere hacer en ti. Santiago 4:8 promete: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es una promesa bilateral. Cuando das el paso de acercarte, Él responde acercándose a ti. Pero requiere que tú inicies. Requiere que hagas del encuentro con Él una prioridad sobre todo lo demás. Y cuando lo haces consistentemente, algo cambia. La relación se profundiza. La comunicación se hace más fluida. Comienzas a reconocer su voz más rápidamente porque estás acostumbrada a escucharla regularmente. Ahora, permíteme hablarte sobre algo que muchos cristianos experimentan, pero pocos discuten abiertamente. Hay temporadas de silencio. Hay momentos en tu caminar con Dios donde parece que los cielos están cerrados, donde oras y oras pero no escuchas nada, donde abres la Biblia y las palabras parecen planas, sin vida. Y esos momentos pueden ser aterradores, pueden hacer que dudes de todo. ¿Hice algo mal? ¿Dios está enojado conmigo? ¿Me abandonó? Pero déjame decirte algo que necesitas grabar en tu corazón. El silencio de Dios no es lo mismo que la ausencia de Dios. Él no se ha ido. No te ha abandonado. No está enojado contigo. A veces el silencio es su respuesta. En esas temporadas de silencio, Dios está haciendo algo más profundo de lo que puedes ver. Te está enseñando a caminar por fe y no por vista. Te está llevando más allá de depender de sentimientos y experiencias emocionales a un lugar de confianza arraigada en su carácter, no en tus circunstancias. Es como cuando un padre enseña a un niño a nadar. Al principio, el padre sostiene al niño constantemente, lo asegura, le da confianza. Pero eventualmente, para que el niño realmente aprenda a nadar, el padre tiene que soltar un poco. No es porque no ame al niño o porque no se preocupe. Es porque confía que el niño tiene lo que necesita. Y la única manera de que el niño lo descubra es practicándolo sin el soporte constante. Cuando Dios parece silencioso, cuando sientes que estás nadando sola, no es abandono, es entrenamiento, es maduración. Él te está enseñando que puedes confiar en lo que ya te ha revelado, que su fidelidad pasada es garantía de su fidelidad presente, que no necesitas una palabra nueva cada día para saber que Él está contigo. Y aquí está lo hermoso. Cuando sales de esa temporada de silencio y saldrás, tu fe es más fuerte. Tu confianza es más profunda. Tu capacidad de permanecer firme es mayor, porque probaste que Él es fiel incluso cuando no podías sentirlo, incluso cuando no podías escucharlo de la manera que estabas acostumbrada. Durante esas temporadas, regresa a lo último que Él te dijo claramente. Párate en esa palabra. Obedece lo que ya sabes hacer. Continúa en los ritmos que estableciste cuando su presencia era más evidente. No abandones tu tiempo de oración, porque no sientes que está funcionando. No dejes de leer la Biblia porque parece muerta. Permanece fiel, porque tu fidelidad en la sequía determina tu fruto en la lluvia. Y cuando la temporada cambie, porque cambiará, estarás asombrada de cómo todo lo que Él estaba haciendo en el silencio de repente cobra sentido. Quiero hablarte también sobre la comunidad y escuchar a Dios. Aunque tu relación con Él es personal, no está diseñada para ser privada. Fuiste creada para comunidad, para pertenecer al cuerpo de Cristo. Y hay una sabiduría corporativa, una cobertura, una confirmación que viene de estar conectada con otros creyentes. Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Cuando compartes lo que sientes que Dios te ha hablado con personas espiritualmente maduras y confiables, ellos pueden ayudarte a discernir, pueden ofrecer perspectiva, pueden confirmar o cuestionar amorosamente. Pero aquí está la advertencia: no busques validación de cualquiera. Busca el consejo de personas que verdaderamente conocen a Dios,
que tienen fruto del Espíritu en sus vidas, que han demostrado fidelidad y madurez espiritual. Y aún con esas personas, su rol no es decidir por ti. Su rol es ayudarte a procesar, a ver puntos ciegos, a considerar ángulos que quizás no viste, pero la decisión final, la obediencia final, la responsabilidad final es tuya delante de Dios. Nunca permitas que alguien se convierta en tu mediador entre tú y Dios. Cristo es tu único mediador. Otras personas pueden ayudar, pero no pueden reemplazar tu relación personal directa con el Padre. Hay algo más que quiero que entiendas. Escuchar a Dios a menudo te costará algo. Su palabra puede pedirte que sueltes algo que amas, que te alejes de algo que te da seguridad temporal, que des un paso que te atemoriza. Y en ese momento de decisión, cuando su palabra choca con tu comodidad, con tu plan, con tu deseo, ahí es donde se prueba realmente si quieres escucharlo o simplemente quieres que Él confirme lo que ya decidiste. Jesús confrontó esto con el joven rico. Le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera. Era una palabra específica para ese joven específico. Y la Escritura dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Escuchó la palabra de Jesús claramente, pero escuchar no fue suficiente. Necesitaba obediencia. Y su riqueza era el ídolo que no estaba dispuesto a soltar. ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es esa cosa que si Dios te pidiera que la soltaras, encontrarías 1000 razones para negociar, para posponerlo, para racionalizar por qué no tienes que hacerlo? Porque te garantizo que Él eventualmente te llevará a ese lugar. No porque quiera quitarte algo bueno, sino porque quiere darte algo mejor, más de Él. Y cualquier cosa que compita con Él por el primer lugar en tu corazón, cualquier cosa que te mantenga de una entrega total, Él amorosamente pero firmemente te pedirá que la sueltes. Y tu respuesta a esa petición determinará cuánto más de Él podrás experimentar. No toques la gloria. La gloria es de Él. Y cualquier cosa que trate de robar esa gloria, incluso cosas buenas, necesita ser sometida a su señorío. El Espíritu Santo está aquí ahora, escudriñando tu corazón, mostrándote áreas donde has estado resistiendo su voz, donde has estado posponiendo la obediencia, donde has estado aferrada a cosas que Él te ha pedido soltar. No endurezcas tu corazón, no ignores su convicción suave, porque si me miras a mí, pierdes, pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Él es digno de tu confianza total, Él es digno de tu obediencia radical, Él es digno de todo lo que eres y todo lo que tienes. Ahora quiero adentrarnos en algo que es crítico para escuchar a Dios, pero que a menudo se malinterpreta: el papel de tu corazón. Proverbios 4:23 nos instruye: sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón, tu ser interior, es el lugar donde Dios quiere escribir su ley, donde quiere hablar sus verdades más profundas. Pero si tu corazón está lleno de amargura, de ofensa, de dolor no sanado, de ídolos secretos, entonces tu capacidad de escuchar a Dios está severamente comprometida. Es como tratar de sintonizar una radio cuando hay interferencia constante. La señal está ahí, pero no puede penetrar a través del ruido. Jesús contó la parábola del sembrador en Mateo 13. La semilla, que es la palabra de Dios, cae en diferentes tipos de tierra. Algunos corazones son como el camino endurecido, donde la semilla ni siquiera puede penetrar. Otros son como tierra rocosa, poco profunda, donde hay una respuesta emocional inicial, pero no hay raíces profundas. Otros están llenos de espinos, las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas que ahogan la palabra. Y luego está la buena tierra, el corazón que está preparado, suave, receptivo. Y en esa buena tierra, la semilla produce fruto 30, 60, 100 veces más. La misma semilla, el mismo sembrador, pero resultados radicalmente diferentes basados en el estado del corazón. Entonces la pregunta no es solo ¿está Dios hablando?, sino ¿qué tipo de corazón tengo yo? ¿Es un corazón endurecido por el dolor, la desilusión, la ofensa?
Es un corazón superficial que busca experiencias emocionales, pero no está dispuesto a hacer el trabajo profundo de transformación. Es un corazón dividido, tratando de servir a Dios y al mundo simultáneamente. O es un corazón humilde, quebrantado, abierto, dispuesto a recibir lo que sea que Él quiera plantar ahí. Porque déjame decirte algo. Dios puede y hablará a corazones que no están perfectos, porque ninguno de nosotros tiene un corazón perfecto. Pero no puede plantar profundamente en un corazón que está cerrado, endurecido, no dispuesto. La buena noticia es que Dios mismo puede cambiar tu corazón. Ezequiel 36:26 promete: Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Si reconoces que tu corazón está endurecido, si te das cuenta de que hay áreas de dolor, de ofensa, de amargura que has estado protegiendo, puedes pedirle a Dios que haga lo que solo Él puede hacer: ablandar, sanar, renovar, y Él lo hará. No de la noche a la mañana necesariamente, pero paso a paso, capa por capa, Él trabajará en las profundidades de tu ser hasta que tu corazón esté tierno hacia Él nuevamente. Este proceso de guardar tu corazón también significa ser cuidadosa con lo que permites entrar. Filipenses 4:8 nos da criterios claros. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que permites en tu mente eventualmente llega a tu corazón. Si constantemente consumes contenido negativo, crítico, impío, si te rodeas de personas que constantemente hablan muerte en lugar de vida, si alimentas pensamientos de miedo, ansiedad, resentimiento, todo eso afecta el estado de tu corazón. Y un corazón contaminado tiene dificultad para escuchar la voz pura de Dios. Guardar tu corazón no es vivir en una burbuja, ignorando la realidad. Es ser intencional sobre lo que permites que dé forma a tu realidad interna. Es elegir la verdad de Dios sobre las mentiras del enemigo. Es decidir enfocarte en sus promesas incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Es cultivar una atmósfera interna de fe, esperanza y amor, incluso cuando el mundo externo está lleno de caos. Y cuando haces esto consistentemente, cuando proteges tu corazón con diligencia, descubres que escuchar a Dios se vuelve más natural, más claro, más constante. Ahora quiero hablarte sobre algo que puede ser una barrera significativa para escuchar a Dios: el miedo. Hay muchas personas que consciente o inconscientemente tienen miedo de escuchar a Dios, miedo de lo que Él podría pedir, miedo de que su voluntad sea dolorosa o costosa, miedo de que si realmente se abren a Él, Él les pida hacer algo que no quieren hacer o ir a algún lugar que no quieren ir. Y ese miedo, aunque está disfrazado de muchas maneras, crea una resistencia interna que bloquea la comunicación. Es como poner tus manos sobre tus oídos y luego preguntarte por qué no puedes escuchar. Pero aquí está la verdad que necesitas abrazar. El miedo no viene de Dios. Segunda de Timoteo 1:7 declara claramente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si el miedo está dominando tu relación con Dios, si te está impidiendo acercarte a Él completamente, necesitas reconocer que eso no es de Él. Es una táctica del enemigo para mantenerte a distancia, para robarte la intimidad que Dios desea tener contigo. Y la respuesta no es pretender que el miedo no existe, sino enfrentarlo con la verdad del amor de Dios. Primera de Juan 4:18 nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando realmente comprendes cuánto te ama Dios, cuando entiendes que su corazón hacia ti es bueno, que sus planes para ti son de bien y no de mal, que Él es por ti y no contra ti, el miedo comienza a perder su poder, porque te das cuenta de que puedes confiar en Él completamente,
que incluso si lo que pide es difícil, es lo mejor, que Él nunca te pedirá algo sin darte la gracia y la fortaleza para hacerlo, que su yugo es fácil y su carga es ligera, no porque el camino sea sin desafíos, sino porque Él camina contigo cada paso del camino. Cuando Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente, Dios le dio una misión imposible: liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Y la respuesta inmediata de Moisés fue miedo. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Pero nota la respuesta de Dios: ve, porque yo estaré contigo. Éxodo 3:12. No le dio a Moisés una lista de todas sus calificaciones. No le prometió que sería fácil. Le dio algo mucho mejor: la promesa de su presencia. Y esa promesa, ese yo estaré contigo, fue suficiente. No inmediatamente. Moisés siguió argumentando, siguió poniendo excusas. Pero eventualmente, cuando Moisés dio el paso de obediencia a pesar de su miedo, descubrió que la presencia de Dios era más que suficiente para todo lo que enfrentaría. Lo mismo es cierto para ti. Si tienes miedo de escuchar a Dios porque temes lo que podría pedir, puedo prometerte esto: Él estará contigo. Sea lo que sea que te llame a hacer, donde quiera que te llame a ir, quien sea que te llame a ser, Él no te enviará sola. Su presencia te acompañará, su gracia te sostendrá, su poder obrará a través de tu debilidad, y en el proceso de obedecer a pesar del miedo, descubrirás dimensiones de su fidelidad que nunca conociste existían. Porque la valentía no es la ausencia de miedo, es dar el siguiente paso a pesar del miedo, confiando en que aquel que te llama es fiel. Déjame hablarte ahora sobre algo hermoso: la intimidad que viene de escuchar y obedecer a Dios. Jesús dijo en Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amigos. No solo siervos, aunque ciertamente somos siervos, pero amigos. Y la característica de la amistad es la comunicación, el compartir, la intimidad. Dios no quiere solo que obedezcas ciegamente. Quiere que lo conozcas, que entiendas su corazón, que entres en sus propósitos y planes. Cuando Abraham estaba listo para destruir Sodoma y Gomorra, Dios dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Génesis 18:17. Y luego procedió a compartir con Abraham sus planes. ¿Por qué? Porque Abraham era su amigo. Y los amigos comparten sus corazones, sus planes, sus pensamientos. Esa es la clase de relación que Dios desea contigo. No una donde simplemente recibes órdenes y las sigues, sino una donde entras en conversación con Él, donde entiendes el porqué detrás del qué, donde su corazón se vuelve tan familiar para ti que comienzas a pensar como Él piensa, a ver como Él ve, a amar como Él ama. Esa clase de intimidad no viene instantáneamente, se construye con el tiempo, a través de encuentros consistentes, a través de obediencia fiel, a través de conversaciones honestas donde compartes tu corazón con Él y Él comparte el suyo contigo. Es como cualquier amistad profunda. No la construyes en una tarde, la construyes a través de años de caminar juntos, de enfrentar desafíos juntos, de celebrar victorias juntos, de sostener conversaciones difíciles, de perdonar ofensas, de elegir permanecer comprometidos incluso cuando es difícil. Y la belleza es que Dios nunca se cansa de ti, nunca está demasiado ocupado, nunca te rechaza, siempre está disponible, siempre está interesado, siempre está presente. Yo no soy yo, es Él. Y cuanto más lo escuchas, más te transformas en alguien que refleja su naturaleza, porque escuchar a Dios no es solo recibir dirección para tu vida, es ser transformada por su presencia. Es permitir que sus palabras penetren tan profundo que cambien cómo piensas, cómo sientes, cómo respondes. Es dejar que su verdad desplace tus mentiras. Es permitir que su amor expulse tu miedo,
es dejar que su paz reemplace tu ansiedad. Y ese proceso de transformación es la evidencia más poderosa de que realmente estás escuchando a Dios. No solo sabes más información, eres una persona diferente. Hay fruto del Espíritu evidente en tu vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo está aquí ahora, atrayéndote a esa clase de intimidad. Te está invitando más profundo, más allá de la superficie, más allá de la religión, más allá del deber, a un lugar donde conoces su voz porque conoces su corazón, donde confías en su dirección porque confías en su carácter, donde obedeces sus palabras porque amas su persona. Ese es el destino para el cual fuiste creada: comunión íntima con el Dios viviente. No lo rechaces, no lo pospongas, no dejes que el miedo, la distracción o la duda te roben lo que Él tan libremente ofrece. Hay algo que necesito que entiendas sobre aprender a escuchar a Dios. No se trata solo de recibir información para tu beneficio personal. Dios te habla para que puedas ser un canal de bendición para otros. Cuando Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios, no fue solo para su propia edificación. Se convirtió en profeta de una nación, trayendo la palabra de Dios a todo Israel. Cuando María escuchó el mensaje del ángel, su sí no solo afectó su vida, cambió el curso de toda la historia humana. Lo que Dios te dice tiene implicaciones más allá de ti. Tiene el potencial de impactar a tu familia, tu comunidad, tu generación. Eso significa que aprender a escuchar a Dios viene con responsabilidad. No puedes ser casual al respecto. No puedes jugar con palabras de Dios. Proverbios 25:2 dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Hay cosas que Dios te dice que son solo para ti, secretos entre tú y Él que no deben compartirse con todos. Pero hay otras cosas que Él te confía específicamente para que las compartas con otros en el momento correcto y de la manera correcta. Y necesitas sabiduría para saber la diferencia. Necesitas madurez para manejar lo que Él te da con integridad y sensibilidad al Espíritu Santo. He visto personas que recibieron una palabra genuina de Dios, pero la compartieron en el momento equivocado o con las personas equivocadas, y causó daño en lugar de bendición. He visto a otros que recibieron dirección personal de Dios e inmediatamente trataron de convertirla en una doctrina para todos, sin entender que Dios habla específicamente a individuos específicos para situaciones específicas. No toda palabra que Dios te da a ti es para todos, y no toda impresión que tienes es de Dios. Por eso necesitas crecer en discernimiento, en sabiduría, en madurez. Por eso necesitas estar conectada con el cuerpo de Cristo, donde hay responsabilidad y confirmación, porque cuando Dios te usa para hablar en la vida de otros, las consecuencias son eternas. Y eso no debe tomarse a la ligera. Pero aquí está lo hermoso. Cuando Dios te usa para traer su palabra a alguien más, cuando eres instrumento de su voz en la vida de otra persona, hay una satisfacción, un gozo, un sentido de propósito que nada más puede dar. Ver a alguien liberado porque compartiste la palabra que Dios te dio. Ver a alguien sanado porque oraste lo que el Espíritu puso en tu corazón. Ver a alguien encontrar su camino porque tú tuviste la valentía de hablar la verdad en amor. Esos momentos son preciosos. Esos momentos son por qué fuiste creada. No solo para ser bendecida, sino para ser una bendición. No solo para recibir, sino para dar. No solo para ser ministrada, sino para ministrar. Jesús dijo en Juan 7:38, el que cree e impreque en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos, no un goteo, no un charco estancado, ríos de agua viva. Eso significa que cuando estás realmente conectada con Dios, cuando estás escuchándolo y obedeciéndolo, su vida fluye a través de ti hacia otros, no porque seas especial o perfecta, sino porque Él es la fuente y tú eres el canal. Y cuando te posicionas como canal, cuando dices, Señor, úsame,
Háblame para que pueda hablar. Muéstrame para que pueda mostrar. Llénate para que pueda verter. Entonces Él lo hará. Él usará tu voz, tus manos, tu presencia para tocar vidas de maneras que nunca podrías orquestar por ti misma. Pero aquí está el desafío. Ser usada por Dios requiere vaciamiento de ti misma. Requiere morir a tu agenda, a tu reputación, a tu necesidad de control. Juan el Bautista lo dijo perfectamente. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. Menguar. Hacerte más pequeña para que Él pueda ser más grande. Dejar ir tu necesidad de reconocimiento para que Él reciba toda la gloria. Y eso va contra todo lo que la cultura te dice. La cultura te dice que te promuevas, que te hagas grande, que asegures tu lugar, que demandes reconocimiento, pero el reino de Dios opera en principios opuestos. En el reino, el camino hacia arriba es hacia abajo, el camino a la grandeza es a través del servicio, el camino a la vida es a través de la muerte. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, estaba modelando este principio. Él, siendo Dios en carne, tomó la posición del siervo más bajo, y luego les dijo: Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. Si quieres ser usada por Dios, si quieres que tu vida cuente para la eternidad, necesitas adoptar la postura de siervo. Necesitas estar dispuesta a hacer lo humilde, lo invisible, lo no celebrado. Porque Dios no busca estrellas, busca siervos, no busca personalidades, busca vasos disponibles. No busca talento, busca disponibilidad y obediencia. Y aquí está algo que quiero que entiendas profundamente. Dios puede usar tu quebrantamiento más poderosamente que tu fuerza. Pablo escribió en 2 Corintios 12:9, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Se perfecciona en la debilidad, no a pesar de la debilidad, sino en la debilidad, porque cuando estás débil, cuando has llegado al fin de ti misma, cuando no tienes nada que ofrecer excepto tu necesidad, entonces hay espacio para que su poder sea evidente. Cuando estás fuerte, cuando tienes todo bajo control, cuando confías en tus propias habilidades, es difícil para otros ver a Dios. Pero cuando estás quebrantada y aún así Él obra a través de ti, entonces es claro, no soy yo, es Él. Tus heridas, tus fracasos, tus momentos más oscuros cuando son rendidos a Dios, cuando son sanados por Él, se convierten en tu ministerio más poderoso. Porque puedes sentarte con alguien que está pasando por lo que tú pasaste y decir: yo entiendo, yo estuve ahí, y déjame decirte cómo Dios me encontró en ese lugar. Déjame compartir cómo Él me levantó, cómo me sanó, cómo me restauró. Eso es lo que Pablo llamó el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1:3-4. Entonces no desprecies tu historia, no te avergüences de tu pasado, no escondas tus cicatrices. Cuando Dios las ha tocado, cuando Él te ha sanado, esas mismas cosas que el enemigo quiso usar para destruirte, se convierten en herramientas en las manos de Dios para ministrar vida a otros. Tu testimonio es poderoso. Tu historia de redención es evidencia de su gracia. Y hay personas que necesitan escucharla, que necesitan saber que si Dios lo hizo por ti, puede hacerlo por ellas también. No toques la gloria. La gloria siempre va a Él. Pero Él te usa, con todas tus imperfecciones, con toda tu historia complicada, para demostrar que su gracia es suficiente, su poder es real, su amor es transformador. Ahora, aprender a escuchar a Dios para el beneficio de otros también significa aprender a interceder. Intercesión es pararte en la brecha entre Dios y las personas, orando no por tus propias necesidades, sino por las necesidades de otros. Y la intercesión efectiva requiere que escuches a Dios, porque no puedes orar efectivamente por otros basándote solo en tu comprensión humana.
necesitas saber cómo orar. Necesitas conocer cuál es la voluntad de Dios para esa situación, cuál es la raíz del problema, qué necesita ser quebrado espiritualmente, qué necesita ser liberado. Y eso solo viene cuando pasas tiempo en la presencia de Dios, escuchando su corazón, permitiéndole mostrarte cómo orar. Romanos 8:26 nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede, y cuando te alineas con Él, cuando escuchas su dirección en oración, tus oraciones tienen poder. No porque tus palabras sean elocuentes, sino porque están alineadas con la voluntad de Dios. Y cuando oras la voluntad de Dios, cuando declaras sus propósitos, cuando liberas su poder a través de la oración, las cosas cambian. Fortalezas espirituales son derribadas, cadenas son rotas, personas son liberadas. Y tú tienes el privilegio de ser parte de esa obra, no por tu mérito, sino por su gracia. Quiero que captes algo. Cada persona que Dios usó poderosamente en las Escrituras fue primero alguien que aprendió a escucharlo. Moisés en el desierto, Samuel en el templo, David en los campos con las ovejas, María en su habitación, Pablo en el desierto de Arabia. Antes del ministerio público hubo encuentros privados. Antes de la plataforma hubo el lugar secreto. Antes de hablar a las masas, aprendieron a escuchar en la soledad. Y si quieres ser usada por Dios, si quieres que tu vida tenga impacto eterno, necesitas seguir ese mismo patrón. Necesitas priorizar el lugar secreto. Necesitas invertir en tu relación privada con Dios, porque lo que sucede en lo privado determina lo que sucede en lo público. Lo que Él te dice en secreto te equipa para lo que Él quiere hacer a través de ti en público. El Espíritu Santo está aquí ahora, llamándote a ese lugar. Te está invitando no solo a escuchar para ti misma, sino a escuchar para otros. Te está comisionando como su embajadora, su portavoz, su representante. Y aunque eso puede sentirse abrumador, recuerda: yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Tú no tienes que ser suficiente. Él es suficiente. Tú solo tienes que ser disponible, obediente, dispuesta. Y cuando lo eres, Él hace cosas extraordinarias a través de personas ordinarias como tú y como yo. Ahora quiero hablarte sobre algo que es esencial, pero a menudo descuidado: cultivar una vida de adoración como fundamento para escuchar a Dios. La adoración no es solo lo que haces el domingo en la iglesia. La adoración es un estilo de vida, una postura del corazón, una orientación constante de tu ser hacia Dios. Y cuando vives en adoración, cuando tu vida entera se convierte en una ofrenda a Él, algo cambia en tu capacidad de escucharlo. Es como si la atmósfera de adoración crea un ambiente donde su voz puede ser escuchada más claramente, donde su presencia es más tangible, donde tu espíritu está más sintonizado con el suyo. El salmista escribió: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Salmos 104. Nota el orden: entras con acción de gracias y alabanza. Antes de presentar tus peticiones, antes de compartir tus problemas, antes de buscar respuestas, vienes con gratitud y adoración. ¿Por qué? Porque la adoración te reposiciona, te recuerda quién es Él y quién eres tú. Te saca de tu perspectiva limitada centrada en ti misma y te eleva a una perspectiva eterna centrada en Dios. Y desde esa perspectiva elevada, puedes escuchar más claramente, puedes ver más ampliamente, puedes discernir más agudamente. Cuando adoras, declaras la verdad sobre Dios independientemente de tus circunstancias. Declaras su bondad cuando la vida es difícil. Proclamas su fidelidad cuando todo parece incierto. Celebras su soberanía cuando sientes que no tienes control. Y hay poder en eso, porque la adoración no es negación de la realidad, es declaración de una realidad más grande. Sí,
Puedes estar enfrentando desafíos. Sí, las cosas pueden ser complicadas, pero sobre todo eso, por encima de todo eso, Dios está en su trono. Él es bueno, Él es fiel, Él es poderoso, y esa verdad no cambia basada en tus circunstancias. Había un momento en mi vida donde todo parecía estar desmoronándose. Los problemas venían de todas direcciones. No veía salida. Y en medio de eso, sentí que el Espíritu Santo me susurraba: adora. No me dio respuestas. No cambió las circunstancias inmediatamente. Simplemente me invitó a adorar. Y cuando lo hice, cuando levanté mis manos en medio de las lágrimas, cuando canté su alabanza con voz quebrada, algo cambió. No externamente al principio, sino internamente. La paz que sobrepasa todo entendimiento comenzó a llenar mi corazón. La perspectiva cambió. La esperanza se reavivó. Y en esa atmósfera de adoración, comencé a escuchar su voz nuevamente, dirigiéndome, animándome, mostrándome el siguiente paso. La adoración me sacó del pozo de desesperación y me puso de vuelta en terreno sólido. La adoración también es warfare, espiritual. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel en Filipos, a medianoche, con sus espaldas sangrando por los golpes, sus pies en el cepo, ¿qué hicieron? Oraban y cantaban himnos a Dios. Hechos 16:25. Y mientras adoraban, las puertas de la prisión se abrieron, las cadenas se soltaron. Su adoración en medio de la aflicción desató el poder de Dios, porque cuando adoras en la tormenta, cuando alabas en la prueba, cuando declaras la grandeza de Dios en medio de la batalla, estás haciendo una declaración de fe que el enemigo no puede resistir. Estás diciendo: no importa lo que el enemigo haga, mi Dios es más grande. No importa cómo se vean las cosas, confío en Él. No importa cuánto tiempo tome, sé que Él es fiel. Pero aquí está algo importante. La adoración verdadera fluye de un corazón auténtico. No es solo cantar canciones o decir las palabras correctas. Es un encuentro genuino del corazón con Dios. Jesús dijo en Juan 4:23, «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, en espíritu y en verdad. No en performance, no en emoción manufacturada, no en religiosidad externa, sino en conexión espiritual auténtica y honestidad total. Puedes venir a Él con tu caos, con tus dudas, con tu dolor. No tienes que pretender que todo está bien. De hecho, Él prefiere tu honestidad quebrantada sobre tu pretensión pulida. David, a quien la Biblia llama a un hombre conforme al corazón de Dios, escribió salmos de alabanza exuberante, pero también escribió salmos de lamento profundo, de queja honesta, de preguntas difíciles. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmos 22:1. Esa es adoración también, porque estás trayendo todo tu ser ante Él, sin máscaras, sin filtros, y Dios honra esa clase de vulnerabilidad. No te aleja de Él, te acerca más, porque Él no teme a tu humanidad. Él no se escandaliza por tus luchas. Él quiere toda tú, no solo las partes bonitas, no solo los momentos victoriosos, sino todo el desorden, toda la complejidad, toda la verdad de quién eres. Y cuando vienes así, en espíritu y en verdad, Él se encuentra contigo de maneras profundas y transformadoras. Cultivar una vida de adoración también significa vivir con gratitud constante. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos instruye: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, en todo. No por todo, sino en todo. Hay una diferencia. No tienes que estar agradecida por el dolor, por la pérdida, por la injusticia. Pero puedes estar agradecida en medio de esas cosas por quien es Dios, por su presencia contigo, por su promesa de que Él puede sacar bien del mal, redención del desastre, belleza de las cenizas. La gratitud cambia tu perspectiva. Cuando decides notar y agradecer las bendiciones, grandes y pequeñas,
comienzas a ver la mano de Dios en todas partes. Comienzas a reconocer su provisión, su protección, su guía en lo cotidiano. Y esa conciencia aumentada de su presencia hace que sea más fácil escuchar su voz, porque ya no estás tan consumida por lo que falta o lo que está mal. Estás consciente de lo que está bien, de lo que Él ha hecho, de cómo Él está obrando. Y desde ese lugar de gratitud, puedes escuchar sus próximas instrucciones con un corazón confiado en lugar de un corazón ansioso. Quiero hablarte también sobre el poder de la alabanza corporativa. Aunque tu relación con Dios es personal, fuiste diseñada para adorar en comunidad. Hay algo que sucede cuando el pueblo de Dios se reúne en adoración unida que no sucede en la adoración privada solamente. Jesús prometió: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Su presencia se manifiesta de manera especial en la reunión corporativa. Y en esa atmósfera de adoración colectiva, a menudo puedes escuchar cosas de Dios que no escuchaste en privado. Puedes recibir confirmación de lo que Él ya te habló. Puedes ser animada, fortalecida, renovada. No te aísles. No te desconectes del cuerpo de Cristo. Sé que la iglesia es imperfecta porque está llena de personas imperfectas. Sé que puede haber heridas, desilusiones, conflictos. Pero la iglesia es la idea de Dios, su diseño para cómo sus hijos deben vivir juntos, crecer juntos, ministrar juntos. Y cuando encuentras tu lugar, cuando te conectas con un cuerpo local de creyentes donde puedes adorar, servir, crecer, eso se convierte en un contexto vital para tu desarrollo espiritual. Necesitas otros que te animen cuando estás débil, que te mantengan responsable cuando estás desviándote, que celebren contigo cuando Dios se mueve. Y ellos te necesitan de la misma manera. Hay algo más sobre la adoración que quiero que captures. Es una preparación para lo que viene. Cuando pasas tiempo en adoración, cuando llenas tu mente y corazón con la verdad de quién es Dios, te estás preparando para los desafíos que enfrentarás. Estás construyendo reservas espirituales. Estás fortaleciendo tu fe. Estás grabando verdades profundas en tu ser que saldrán a la superficie cuando las necesites. Es como un músculo que crece más fuerte con el ejercicio. Cada vez que adoras, especialmente cuando no te apetece, especialmente cuando tienes que elegirlo intencionalmente sobre tus sentimientos, estás construyendo fuerza espiritual que te servirá bien en el futuro. Y finalmente, la adoración te prepara para la obediencia. Porque cuando has pasado tiempo exaltando a Dios, recordándote a ti misma su grandeza, su poder, su amor, su fidelidad, entonces cuando Él te pide algo difícil, ya tienes el fundamento para decir sí. Ya has establecido en tu corazón que Él es digno de confianza, que Él es digno de obediencia, que Él es digno de todo lo que puedas dar. La adoración alinea tu voluntad con la suya, te hace más dispuesta a soltar tu agenda y abrazar la suya. Te hace más sensible a su voz y más rápida en responder. Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Y la adoración es cómo mantienes tus ojos en Él. Es cómo te mantienes enfocada en lo que realmente importa. Es cómo navegas las tormentas sin perder tu camino. Es cómo mantienes tu corazón tierno y receptivo en un mundo que constantemente trata de endurecerlo. Haz de la adoración tu estilo de vida. No solo cuando estás en la iglesia, no solo cuando cantas canciones, sino en cada momento, en cada decisión, en cada interacción. Vive adorando. Y descubrirás que en esa postura de adoración continua, la voz de Dios se vuelve el sonido más constante y claro en tu vida. Ahora, mientras llegamos al final de este mensaje, quiero dejarte con algo que es absolutamente crucial: la práctica continua y la perseverancia. Aprender a escuchar a Dios no es un evento de una sola vez. No es una habilidad que dominas en un seminario de fin de semana. Es un viaje de toda la vida, una búsqueda continua, un crecimiento constante. Y habrá momentos en ese viaje donde te sentirás frustrada,
donde querrás rendirte, donde te preguntarás si realmente vale la pena el esfuerzo. Pero déjame decirte con todo mi corazón, vale la pena. Absolutamente vale la pena. Conocerlo a Él, escuchar su voz, caminar en intimidad con Él es el tesoro más grande que puedes poseer en esta vida y la próxima. Hebreos 12:1 nos anima. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia. La paciencia es esencial. No te desanimes si no escuchas dramáticamente cada vez que oras. No te rindas si hay temporadas de silencio. No asumas que lo estás haciendo mal si el progreso parece lento. El crecimiento espiritual, como cualquier crecimiento genuino, toma tiempo. Es gradual. Es a veces imperceptible en el día a día. Pero cuando miras hacia atrás, después de meses y años, puedes ver claramente cómo has crecido, cómo tu capacidad de discernir su voz ha mejorado, cómo tu confianza en Él se ha profundizado. Y aquí está algo hermoso. Cada paso de obediencia, cada momento de escuchar, cada decisión de confiar, todo eso se construye sobre sí mismo. Nada se desperdicia. Incluso los errores, incluso las veces que pensaste que era Dios pero no lo era, incluso las temporadas confusas, todas esas experiencias contribuyen a tu madurez espiritual si las procesas con Él, si aprendes de ellas, si permites que te refinen en lugar de desanimarte. El fracaso no es el final. Es parte del proceso de aprendizaje. Y Dios es un maestro paciente que no se frustra con tu progreso lento. Él celebra cada paso adelante, por pequeño que sea. Quiero recordarte algo fundamental. Tu valor no está en cuán bien escuchas a Dios. Tu valor está en el hecho de que Él te ama, que Cristo murió por ti, que eres su hija. No estás ganando su amor aprendiendo a escucharlo. Ya tienes su amor completamente. Aprender a escucharlo es una respuesta a ese amor, una forma de profundizar esa relación, pero no es una forma de ganarlo o mantenerlo. Entonces quita la presión de tener que hacerlo perfectamente. Relájate en su gracia. Sé paciente contigo misma. Date permiso para aprender, para crecer, para cometer errores y volver a intentarlo. Y mientras avanzas en este viaje de aprender a escuchar a Dios, recuerda que no estás sola. El Espíritu Santo está contigo, enseñándote, guiándote, intercediendo por ti. Tienes la palabra de Dios como tu guía infalible. Tienes el cuerpo de Cristo para apoyarte, animarte, aconsejarte. Y tienes el ejemplo de incontables santos que han caminado este camino antes que tú, dejando testimonios de la fidelidad de Dios. Estás rodeada de recursos, de ayuda, de apoyo. Todo lo que necesitas hacer es dar el siguiente paso y luego el siguiente, confiando que Él te encontrará en cada uno. Quiero dejarte con un llamado final. Este no es momento para quedarte donde estás. Este es momento para avanzar, para ir más profundo, para buscar más. Dios tiene tanto más para ti de lo que has experimentado hasta ahora. Hay dimensiones de su voz que aún no has escuchado. Hay revelaciones de su corazón que aún no has recibido. Hay propósitos para tu vida que aún no han sido revelados completamente. Y todo eso está esperándote en el lugar de intimidad con Él, en el lugar de escuchar atentamente, en el lugar de obediencia radical. Entonces hoy, ahora mismo, toma una decisión. Decide que ya no vivirás con una relación superficial con Dios. Decide que aprenderás a escuchar su voz, pase lo que pase. Decide que crearás tiempo, espacio, silencio para encontrarte con Él. Decide que obedecerás lo que Él diga incluso cuando sea costoso. Decide que guardarás tu corazón, que cultivarás adoración, que permanecerás fiel incluso en las temporadas difíciles. Porque esas decisiones, esos compromisos, transformarán tu vida. Te llevarán de un lugar de confusión a claridad, de ansiedad a paz, de vagabundeo sin propósito a caminar con confianza en tu llamado. Y déjame decirte esto, Dios está esperando.
Él no está enojado porque has tardado tanto en llegar aquí. Él no está impaciente por tus pasos lentos. Está lleno de gozo porque finalmente estás lista para escuchar de verdad, para responder de verdad, para seguir de verdad. Él ha estado hablando todo el tiempo. Ahora es el momento de afinar tus oídos, de aquietar tu corazón, de abrir tu espíritu a todo lo que Él quiere decir. Y cuando lo hagas, cuando entres en esa conversación sagrada con el Dios viviente, tu vida nunca volverá a ser la misma. El Espíritu Santo está aquí ahora. Puedes sentir su presencia mientras lees estas palabras. Está llamando tu nombre, invitándote más cerca, prometiendo encontrarse contigo si das el paso. No pospongas esto. No digas, empezaré mañana, o cuando tenga tiempo, o cuando me sienta lista. Empieza ahora. Empieza con una simple oración. Señor, enséñame a escuchar tu voz. Abre mis oídos espirituales. Suaviza mi corazón. Dame hambre de tu presencia. Y cuando hables, dame la valentía de obedecer. Esa oración orada sinceramente abre puertas. Invita a Dios a hacer lo que solo Él puede hacer. Y Él responderá. Te lo prometo. Porque Él está más interesado en hablarte de lo que tú estás en escucharlo. Y mientras avanzas desde este momento, lleva contigo estas verdades. Dios quiere hablarte. Él habla de múltiples maneras. Escucharlo requiere quietud, humildad y obediencia. Tu corazón necesita ser guardado y mantenido suave. El pecado y el miedo bloquean tu capacidad de escuchar. La adoración crea una atmósfera para encuentros divinos. La comunidad te apoya en el viaje. La perseverancia es esencial. Y sobre todo, esto no es sobre ti logrando algo por tu propio esfuerzo. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Entonces, descansa en su gracia, confía en su proceso, camina en su fuerza y observa cómo Él transforma tu capacidad de escucharlo de una lucha a algo natural, de algo raro a algo constante. Y ahora, permíteme bendecirte mientras cierras este tiempo. Que el Dios de toda gracia te rodee con su presencia. Que el Espíritu Santo te enseñe a discernir su voz por encima de todas las demás. Que la palabra de Dios sea lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Que tengas oídos para escuchar, ojos para ver y un corazón dispuesto a obedecer. Que camines en confianza, sabiendo que no estás sola, que Él está contigo cada paso del camino. Que tu vida se convierta en un testimonio de su fidelidad, un canal de su amor, un reflejo de su gloria. Y que cuando llegues al final de tus días, puedas decir como Samuel, ni una sola de sus palabras cayó a tierra, porque las recibí, las obedecí, y viví en la realidad de su voz. No soy yo, es Él. Y todo lo que eres, todo lo que serás, todo lo que lograrás para su reino, fluye de esa verdad simple pero profunda. Entonces ve, escucha, obedece y observa cómo Él hace más de lo que puedes pedir o imaginar. El Espíritu Santo está aquí ahora, sellando esta palabra en tu corazón, dándote gracia para caminar en ella, equipándote para el viaje adelante. Si este mensaje tocó tu corazón, si despertó algo en tu espíritu, escribe amén en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que necesita escucharlo. Porque juntos, como el pueblo de Dios aprendiendo a escuchar su voz, podemos cambiar el mundo. Un corazón obediente a la vez, una voz escuchada a la vez, una vida transformada a la vez. Amén y amén.